Sinceramente, no sé en qué carajos me he metido. ¿Cómo es posible que por un simple clic, se me haya arruinado la vida de esta manera? Bueno, creo que el origen de todo esto se debe a esto que estoy conteniendo ahora, un USB que contiene información que puede cambiar el mundo y que causaría mucho revuelo entre los principales líderes mundiales. Sé que me quedan pocos días, horas, o minutos antes de que me encuentren, me eliminen, así que voy a grabar con mi celular, con la esperanza de que alguien encuentre esto y esté consciente de que todo lo que está pasando en este mundo es una simple mentira. Bueno. Grabando. Hola. Bueno. Soy Ulises, un hacker procedente de Alemania, más conocido por mi alias el Desarchivador. Te preguntarás que qué rayos estoy haciendo. ¿Por qué me encuentro tan tenso? Pues, como ya mencioné, tengo una cosa que a los altos mandos les molesta, y este objeto que tengo aquí, podría revolucionar el mundo de manera negativa. Te preguntarás ahora, ¿qué es? ¿Qué es lo que tienes para que te manden a eliminar? Bueno, primero déjame contarte el origen de todo esto. Un día normal en mi base de hackeo, donde yo y otros hackers nos reuníamos para planear e invadir bases de datos de zonas importantes de Alemania para obtener dinero, criptomonedas, o alguna cosa virtual de valor. Organizamos una misión muy delicada, para robar un banco local y obtener la información personal y números de cuenta de los clientes que tenía aquel banco. Mientras revisaba la base de datos, vi que habían bastantes clientes con mucho dinero, cosa que nos emocionó a todos. Poco a poco, fui descifrando los códigos de cada cliente, hasta que logré hacer los respectivos retiros de dinero de cada cuenta que valía la pena robar. Uno de mis compas más menos ceros, me indica que hay una serie de archivos muy interesantes de clientes que uno no se esperaría encontrar. Así que después de eso, procedo a recolectar todos los archivos personales de la lista que mi compa más menos cero me había dado. Al extraer todos esos documentos, procedo a mirar cada uno de los datos personales de cada cliente. Vaya. Parece que esto se pondrá muy interesante. Pero antes de seguir, mis compa más menos ceros, preocupados, me dicen que si mi ordenador tenía el antirastreo activado, cosa que me espante cuando vi que mi ordenador estaba vulnerable, así que procedí rápidamente a activar el antirastreo. Aún así, mis compa más menos ceros estaban preocupados, aunque al final los llegué a calmar diciéndoles que no era para tanto, que es muy raro que alguien en ese banco local esté pendiente de los ordenadores 24/7. Luego de eso, procedo a revisar esos archivos. Por ahora solo veo balances de las cuentas corrientes. Nada raro, salvo los enormes números que tenían estas cuentas, que eran pertenecientes a gente muy poderosa de este país. Decidí dejar por ahora esos números, y procedí a leer la información personal de cada cuenta y sus transacciones. El patrón más obvio que había visto entre estas cuentas, era que cada uno de ellos tenía transacciones fraudulentas de millones de euros, cosa que sinceramente no me importó, porque al fin y al cabo, era algo bastante predecible, y aparte de eso, me alegraba que tenía en mi poder ese dinero sucio que tenían estos empresarios y políticos. Había llegado el anochecer, y mis compa más menos ceros empezaron a irse a sus hogares, no sin antes uno de ellos detenerse a donde yo estaba, y decirme que tenga mucho cuidado con lo que lea, ya que informarse con lo que uno no debe saber es extremadamente peligroso, y que tuviera el rastreador activado siempre incluso después de terminar con mis operaciones. Yo le asentí y procedió a irse. Yo decidí quedarme más tiempo revisando los archivos. Me quedé aproximadamente hasta las 2 de la más menos ana viendo cada perfil, hasta que me aburrí y decidí concluir con la información. Hasta que tuve la curiosidad de ver qué más había en los archivos, ya que solamente vi los archivos de los clientes, más no los otros documentos que habían más abajo de los datos. Me fijé y vi que había unos cuantos archivos, más sobre configuración y programas que usaba aquel banco. Pero el que me llamó más la atención, fue un archivo que decía: confidencial. En ese momento, pensé sobre lo que me dijo mi aliado antes de irse. Por una parte, me parecía lo más lógico simplemente dejarlo ahí y no abrirlo, ya que aunque descubriese la información que hay en ese archivo, la verdad no me serviría de mucho y solamente me traería problemas. Pero por otro lado, mi curiosidad era abrumadora, a tal punto que inconscientemente di clic al archivo.
Al intentar acceder, veo que se requería una contraseña +-A, cosa que me extra+-aba, ya que se supone que ya tenía todos los archivos extraídos y listos para abrir, pero al momento de extraerlo nuevamente, me aparece una ventana con un mensaje diciendo: lo que es confidencial, es mejor que se quede así, no querrás saber las consecuencias de tus actos imprudentes. Impactado, y a la vez más molesto, decido nuevamente extraer el archivo. Pero nuevamente me sale otra notificación. La curiosidad mató al gato. En este punto, tenía la sensación de que si seguía divagando, quizás podría lograr abrir lo que contenía ese archivo, que a este punto, ya era prácticamente mi prioridad número 1 en esta vida. Algo frustrado, lo intento por una última vez. Y por cosa del milagro, funcionó. En mi cabeza estaba muy contento que finalmente iba a descubrir lo que había adentro. Pero al momento de entrar al único documento disponible, me aparece otra ventana de notificación, pero esta vez de color rojo y con letras en exclamación diciendo: te lo advertimos, disfruta el poco tiempo de vida que te queda. El desarchivador. No puede ser. No solamente expuse mi computadora, sino que también descubrieron mi identidad por mi apodo. En ese momento, más que miedo, sentía la necesidad urgente de salvar ese documento en un portador USB. Así que rápidamente lo inserto en la computadora, y logro guardarlo a tiempo, antes de que mi computadora tuviera una pantalla roja con el logo de los gobiernos más importantes del mundo con un mensaje en los respectivos idiomas: iremos a por ti. Temeroso por lo que vaya a pasar en ese momento, decido rápidamente desconectar los ordenadores de la base, agarrar mi laptop y decido escapar de la base. Mientras corría hacia un lugar seguro, recibo la notificación de un mensaje del grupo de mis compas +-ceros, diciendo que porque la base de datos estaba desactivado, por lo que les expliqué todo lo que había pasado. Ellos también preocupados por el asunto, me dicen que encuentre la manera de escapar del país urgentemente, que las autoridades no se tardarán en encontrarte y Dios sabe qué te pasará. En ese momento, apago el teléfono y decido ir a mi casa para agarrar las cosas más importantes, dinero en efectivo, y una pistola en caso de emergencia. Ya sentía que en cualquier momento alguna cosa grave me podría pasar, así que rápidamente procedo a buscar algún carro usado en venta para huir de la ciudad. Por suerte, a unas cuadras de mi casa, un +or estaba vendiendo un auto a un muy buen precio y procedo a irme de ahí lo más rápido posible. Habían pasado aproximadamente unas 8 horas. Estaba en medio de una carretera sin rumbo alguno. Observé que mi gasolina estaba a punto de quedarse vacío. Así que procedo a detenerme en una estación de servicio. Cuando fui a pagar, escucho una radio en donde estaban transmitiendo las noticias. Rápidamente decido subir el volumen cuando escuché sobre la muerte de un grupo de hackers cerca de la ciudad a causas desconocidas. En ese momento, decido prender mi celular y veo que habían muchos mensajes, tanto del grupo como privado de mis compas +-ceros, diciéndome que había un grupo de gente fuera de sus hogares, y que les diera una explicación que qué clase de documento yo tenía. Literalmente eran cientos de mensajes, pero vi que también habían mandado fotos y videos de la situación. Maldición. En esas fotos, había un grupo de personas armadas y de aspecto intimidante, pero lo perturbador no era eso, sino que no tenían ningún logo o alguna sea +- al de pertenecer a alguna organización del gobierno. Más bien, parecían sicarios. Después de ver todo eso, procedo a apagar el teléfono y empecé a lamentarme por la muerte de mis compas +-ceros, ya que fue culpa mía de que ellos fuesen eliminados. Luego de eso, decido irme de la gasolinera. Había llegado la medianoche, y decido detenerme en el medio de la nada. En ese momento parecía que sentía cansancio, pero no era así. Mi ansiedad y temor estaba por las nubes y definitivamente no podía dormir. En mi cabeza solo estaba la curiosidad de saber qué había en ese documento. Lo más increíble que pareciera, todo lo que me sucedió hasta ahora fue por algo que ni siquiera sé lo que contenía adentro. Muerto de la curiosidad, procedo a insertar el portador USB a la laptop, y finalmente ver lo que contenía. No puede ser. Maldición. Esto es malo. Dentro de ese documento, había una serie de fotos y videos de los principales gobernadores del mundo, haciendo todo tipo de actos ilegales.
Desde consumo de drogas, hasta cosas surrealistas como incesto y también canibalismo. Yo pensaba que estas cosas solo pasaban en alguna mente imaginaria de un loco conspiranoico. Pero no. Esto era completamente real. Después de ver esa galería, veo los documentos escritos. Vaya. Esto sí que es grave, estos documentos definitivamente son muy pero que muy graves de que salgan a la luz. En ellos, contenían una serie de pactos secretos entre gobiernos, como guerras arregladas, actos terroristas planeados tales como el del 9/11, creación de personajes que en realidad nunca existieron como Osama Bin Laden, y también muertes fingidas de personajes muy importantes de los últimos a más menos os. Definitivamente esta información es delicada. Si esto sale a la luz, generaría muchísimas polémicas entre los poderosos, y sería el fin de muchas relaciones entre países, e incluso generaría nuevas guerras. A este punto, ya no tenía nada más que perder. Mis aliados ya estaban muertos, y ahora solo queda escapar del país, y buscar un lugar remoto de la civilización. Aunque sinceramente, eso sería inútil. Ellos saben perfectamente a dónde estoy, lo que estoy haciendo, lo que estoy planeando. A la mierda todo. Si sigo en este vehículo, me van a identificar rápidamente. Luego de eso, procedo a bajarme del auto y decido simplemente caminar hacia la nada. Sin un camino exacto, y perdido, camino hacia un terreno de cosechas. Vaya, al parecer hay alguien aquí, un grupo de campesinos sembrando plantas y sacando los frutos de otras cosechas. Rápidamente, decido pedirles ayuda. Ellos amablemente me reciben y me llevan hacia una pequeña más menos a casita de campo. La verdad el lugar estaba bastante cómodo, aunque algo viejo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía aliviado, y con muchas ganas de dormir. Después de haber descansado, me levanto y voy hacia la ventana de la casita, pero desde afuera escucho gritos y disparos. Ya no hay nada que hacer, es momento de grabar este audio a ver si alguien me escucha. No puede ser. Me encontraron. Creo que este es el fin. Adiós. Desde el grupo de inteligencia alemana, FBI y la CIA, estamos contentos de anunciar el fin del grupo de los llamados ciberterroristas. Tras la eliminación del grupo de ciberterroristas de hace 2 días, finalmente fue encontrado el hacker alemán alias, el desarchivador. Este grupo terrorista, reconocido por algunos por sus robos e identidades de bancos locales, fueron exitosamente localizados. Sin embargo, debido a que se opusieron y pusieron resistencia, se tuvo que utilizar la fuerza de los grupos especiales, resultando en la muerte de los hackers. Por otro lado, el desarchivador fue encontrado solo en una casa de campesinos. Tras la colaboración de locales y de los mismos dueños del terreno, finalmente fue encontrado, y al igual que sus compañeros, se resistió y se tuvo que eliminar también. La razón de su captura, fue por el robo de millones de euros de los usuarios de este banco local, y también por el intento de obtención de documentos del banco para su venta ilegal. Pueden proceder a sus preguntas, estimados periodistas. Señor, hay rumores de que en realidad los documentos contenían información sobre políticos y personas importantes del país, y que es por eso que en realidad se intentó eliminar de una vez a los ciberterroristas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Estimada periodista, como se explicó anteriormente, el grupo de hackers puso resistencia al momento de su captura. Es por eso que se operó la ejecución de estos. Sobre los documentos, estos contenían solamente información de los usuarios, como números de cuenta, y datos personales como dirección, número de teléfono, e información de contactos de emergencia. Estimados periodistas, acabo de recibir una llamada urgente que tengo que atender. Disculpen por las molestias, pero aquí concluimos con la rueda de prensa.